No me lo dijiste el nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, damos inicio a la reunión científico-técnica a cargo del doctor Jorge Con sobre recursos procesales. El doctor es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, mediador judicial y presidente de la Comisión de Actuación Profesional en el ámbito judicial. Las preguntas las vamos a realizar al finalizar la exposición del doctor en forma oral. Así que les pido que vayan levantando la mano, les vamos alcanzando el micrófono, así podemos escucharnos entre todos, al finalizar la exposición. Bueno, le damos la palabra al doctor Con. ¿Viste qué rápido? Bueno, buenas tardes. Un poco hasta el cansancio cuando tengo la oportunidad de hablar con los colegas y que son auxiliares de la justicia, trabajan como peritos, respecto de la importancia que tiene el conocimiento de la parte procesal, no para que profundicen como si estuvieran en abogacía, pero esos conocimientos le van a, no es solo para el hecho de cumplir en un expediente, sino para defenderse de las cuestiones que se plantean en los procesos y que tenemos el sector, digamos, la parte del juez que tiene sus resoluciones y tenemos los abogados que piden y que el juez nos da traslado. Si no aprendemos ese tipo de cosas, de cuestiones procesales, lamentablemente perdemos dinero, no solo tiempo. Constantemente los colegas vienen a consultar, a plantear cuestiones que se le presentan en un expediente y lo primero que le decimos cuando nos plantean lo que ocurrió es ¿y vos qué hiciste? Y la respuesta es no, nada, no sé, ¿se puede hacer algo? Digamos, eso es el extremo de la falta de conocimiento. Yo sé que los contadores, y me incluyo, aunque no debería por mi otra profesión, pero no nos gusta demasiado, por no decir nada, las cuestiones procesales. Como también a los abogados no les gustan el tema números, salvo que sean laboralistas que viven haciendo liquidaciones. Y los médicos lo mismo. Pero si vamos a trabajar como peritos, tenemos que conocer estas cuestiones, porque, como le dije hace un momento, eso nos permite defendernos. Hay distintas cuestiones procesales, pero hoy nos toca hablar del tema recursos. Para introducirnos en el tema recursos, tenemos que tener conocimiento. Otra de las falencias que a veces noto, porque cuando a veces preguntamos en una reunión de comisión o demás, o qué tipo de resoluciones judiciales, que a eso se refiere el tema, conocen y no normalmente nos contesta quizás alguien, bueno, la sentencia, pero la importancia del conocimiento de qué tipo de resoluciones judiciales hay, tiene que ver con cuál o qué tipo de recursos vamos a interponer, porque no todos los recursos se interponen en todas las resoluciones judiciales. Entonces,
¿Qué tipo de resoluciones judiciales hay? 3. Las providencias simples, que pueden causar o no gravamen irreparable. Les voy a explicar un poquito qué quiere decir esto. Causar o no gravamen irreparable implica que si queda firme esa providencia simple, no puede ser resuelta con posterioridad, ya quedó resuelta. Y si no produce gravamen irreparable, implica que se puede resolver en otra instancia. Eso es importante conocerlo a los efectos también de qué recurso vamos a interponer ante una providencia simple que causa o que no causa gravamen irreparable. Entonces, definamos qué es una providencia simple, que es una de las resoluciones judiciales, que son las sentencias interlocutorias, que es la segunda, y la sentencia definitiva, que es lo que más conocemos, que es la tercera. O sea, no hay más que 3 tipos de resoluciones judiciales. ¿Cuáles son las providencias simples? Aquellas que propenden al desarrollo del proceso o lo impulsan. O también ordenan actos de mera ejecución. Téngase presente, cítese a los testigos, ábrase a prueba. Son cuestiones que hacen al impulso del proceso o que ordenan actos de mera ejecución. Téngase presente, como le decía. Y lo más importante, para poder diferenciar la providencia simple de la sentencia interlocutoria, es que las providencias simples no llevan sustanciación. Esto es, voy a tratar de ser lo más explícito y práctico, aunque el lenguaje no sea el que corresponde para que ustedes lo puedan ver mejor. En las providencias simples, téngase presente, o la entrega de la pericia, bueno, ahí sí tenemos el traslado. Téngase presente, cítese a los testigos. Ahí no hay traslado a la otra parte, porque la otra parte no tiene nada para decir. Eso se llama sustanciación. En la medida que no hay traslado a la otra parte y que se resuelve con esas palabras del juez, esos son las providencias simples. Ya cuando hay sustanciación, vamos a ver, ya se trata de sentencia interlocutoria. Aunque en la práctica, muchas sentencias que son interlocutorias no cumplen con los requisitos para que sean consideradas sentencias interlocutorias. Entonces, no hay discusión previa, se dicta la providencia y impulsa el proceso. Como les decía, esas providencias simples pueden o no causar gravamen irreparable. Las que producen gravamen irreparable, como les decía, consentida esa providencia, o sea, no objetada con ningún tipo de recursos, los efectos no se pueden subsanar más adelante. Se me ocurre en este momento un pedido de adelanto para gastos denegada. Y ustedes tienen ya de por sí el adelanto para gastos es de carácter restrictivo. Calculo que ustedes, aunque veo caras jóvenes, no le han ocurrido. En el fuero laboral prácticamente es imposible. No imposible, pero generalmente imposible. Los otros fueros funcionan. Pero sea el fuero que sea, si ustedes tienen claro que la pericia le va a producir gastos, no como algunos que pretenden, como sucede, pide un adelanto para gastos, porque imprimir le va a costar tanto de tinta en la computadora, o la compra de todo ese tipo de fotocopias, salvo que sea una cantidad muy grande. Todo ese tipo de cuestiones no se consideran como adelanto para gasto.
Pero puede ocurrir, como en un caso que tuve yo personalmente, donde me tenía que trasladar a la provincia, Moreno, a ver 2 frigoríficos, y yo pedí viáticos para el traslado, porque ahí ustedes tienen que trasladar, y no pueden ir en un colectivo a Moreno, 4 horas de viaje, 3 horas de viaje. Y por otro lado, los gastos de almuerzo. Esto es un ejemplo para que puedan ver más o menos, y era laboral. Bueno, se suscitó un tema. Se le dio traslado a la otra parte contestó. Pero quiero decir, si no me dan los viáticos, si no me adelantan los gastos y yo tengo que erogar, suponiendo que lo haga, gastarme tanto en viaje, un remis, almuerzo y todo ese tipo de cosas, más adelante va a ser imposible, salvo que alguno diga, bueno, pero cuando pida regulación de honorarios que le reconozcan los gastos, es muy difícil. Entonces, en ese caso, la providencia simple de decir, aceptar lo que la otra parte dijo, que no corresponde, ya me produce un gravamen que más adelante no lo voy a poder resolver. Para que más o menos puedan visualizar, quizás no es el ejemplo más apropiado, pero para que tengan en cuenta cuál es la situación. ¿A qué viene esto? A que hay recursos que se presentan para providencia simple que causan gravamen irreparable. Porque si no lo causan, lo pueden resolver más adelante, en otra etapa del proceso, en otro momento. Sentencias interlocutorias. Aquí lo que esto implica es que las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones que se plantean durante el proceso. Y un requisito que dice el código es con imposición de costas. Es decir, alguien que dice A se le da traslado a B, mejor dicho, alguien que dice A se le da traslado a la otra parte dice B, se sustancia, ahí ven cómo cambia comparado con la providencia simple, y el juez resuelve, y además con costas. Yo me acuerdo, antes de seguir, y normalmente, o muchas veces, hay sentencias interlocutorias que no tiene, que el juez no impone las costas, que es un tema que se puede requerir. Hace un tiempo, me acuerdo en una declaración, ya como abogado, en una declaración de testigos, se suscitó en el momento, el abogado pide, mejor dicho, el abogado pregunta y el otro abogado se opone, porque dice que no es conducente. Entonces, el audiencista va a ver al juez y el juez resuelve. Es una sentencia interlocutoria dentro del coso. Antes de continuar, además, normalmente se hace salir a los testigos en la práctica, quedan los abogados de las dos partes. Entonces, ese juez dicta sentencia dentro del interrogatorio, resuelve, impone costas en el momento. En ese caso, no sé, prácticamente hubo como 5 resoluciones del juez ante el tema de no, me opongo a la pregunta, no corresponde. Bueno, en la práctica hay muchas sentencias interlocutorias que no deberían ser tales porque no cumplen con el requisito de la imposición de costas, pero para que se entienda, la sentencia interlocutoria es la conclusión de una sustanciación de alguien que dice una cosa y el otro dice lo otro. Entonces, el juez debe resolver y ahí tenemos lo que es la sustanciación. Como dice la ley, la decisión debe tener fundamento, es decir, no puede decir el juez tal cosa sin dar fundamentos.
Y el otro requisito es la imposición de costas. Bien. Y por último, lo que todos conocemos, que son las sentencias definitivas. No confundan, porque es fácil confundir. Sentencia definitiva también es de primera instancia y puede haber sentencia definitiva de segunda instancia. ¿Por qué? Porque la sentencia del juez de primera instancia es como que concluye el proceso. Lo que pasa es que hay una instancia, un recurso que se puede interponer, donde interviene otro tribunal superior, y ahí puede haber otra sentencia que es de segunda instancia. Y también es una sentencia definitiva de segunda instancia. Entonces, visto esto, lo malo del recurso de apelación es el más simple, el más conocido, es más fácil de entender. Pero, como les decía antes, es importante saber de qué tipo de resolución estamos en presencia para conocer cuál es el recurso que podemos interponer. Entonces, definiendo qué es un recurso, es la herramienta que tienen los que intervienen en un proceso, abogados, peritos, auxiliares, para que una resolución judicial que consideramos nos perjudica pueda ser modificada, ya sea por el mismo juez o por una instancia superior. Entonces, esa herramienta que nos da el Código de Procedimientos y que es la manera de poder defendernos ante una resolución del juez, son los recursos. Entonces, cuando preguntamos, ¿y qué hiciste? Me dice, no, nada. No, bueno, vos tenés que conocer recursos, saberlo conocer los recursos y no vos. Entonces, debemos conocer esto que es elemental a los efectos de poder defendernos en un proceso. Entonces, tenemos el remedio, que es la herramienta, y tratamos de que esta resolución del juez, sea cual fuera, la modifique, él o un superior. Nosotros vamos a ver 4 recursos que son los más habituales, con los que nos encontramos a diario en los procesos. Si no es por nosotros, lo vemos por los abogados, y que son, es decir, los que vamos a ver son el recurso de aclaratoria, el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de queja, que no es como algunos a veces vienen porque yo me quejé y hice una queja. ¿Pero qué quiere decir una queja? No, porque yo objeté, no, eso no es una queja, eso no es un recurso de queja. Eso es una disconformidad que no se plantea de esa manera. Entonces, el de reposición también se llama revocatoria, o sea, lo pueden ver con los dos nombres, reposición o revocatoria. Bien, lo que vamos a tratar de ver en cada uno de los recursos es cuál es el objeto de cada uno, cuál es el plazo para presentarlos, ante quién se interpone, quién lo puede pedir para cada uno de estos recursos. Empezamos con el más simple, que es el recurso de aclaratoria. Como su palabra lo dice, intentamos que se aclare algo que no entendemos. Y tiene tres objetos. Corregir errores materiales, aclarar puntos oscuros o suplir omisiones.
O sea, cuando ustedes consideren que hay un error material, cuando hablamos de error material no nos referimos solo a errores de cálculo, que es uno de los errores materiales. Pero también puede ocurrir que confunden el actor con el demandado, cambian, en lugar de poner uno, poner el otro, eso es un error material. Más los errores matemáticos, y se plantea, se interpone con un escrito que, ahora vamos a ver, luego hablemos de los tres objetos, cuál sería el básico del escrito, que en principio, sobre todo en el foro laboral, cuando no hay fundamentos, cuando no hay agravios y demás, permiten que lo hagamos sin patrocinio letrado. Ustedes van a ver que en algunos casos, sobre todo en los fueros no laborales, cuando apelan y ponen fundamento, le van a pedir patrocinio letrado. Cumpla con el artículo 56 del Código. Con respecto a corregir errores materiales. Con respecto a suplir omisiones, el ejemplo más fácil de ver es que regulan los honorarios de otros peritos y se olvidan omiten el honorario de ustedes. Ese sería el segundo caso. Y aclarar puntos oscuros es el caso de que ustedes leen la resolución y no queda claro qué es lo que quiso decir. En ese caso también plantean un recurso de aclaratoria. El modelo descrito es simple. Perito contador interpone el recurso de aclaratoria o aclaratoria, el encabezado, que teniendo en cuenta tal cosa, sea para cada uno de los objetos, vengo a solicitar se aclare, se supla la omisión o se aclare cuál es el sentido de la expresión tal, la repiten, porque no resulta, valga la redundancia, no resulta claro. No van a repetir 3 veces, pero entonces que aclare. Ese sería el modelo descrito y no trae demasiada dificultad. Aparte de los modelos, ustedes lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. Bien, ¿contra qué tipo de resoluciones se puede interponer el recurso de aclaratoria? O sea, todo esto que yo estoy hablando lo tienen en el Código de Procedimientos. Es decir, no es nada nuevo, no es algo que ustedes no puedan ver. Procede contra providencias simples, contra sentencias interlocutorias y contra sentencias definitivas. Es decir, el pedido de aclaratoria se interpone contra cualquier tipo de resoluciones judiciales, inclusive de Cámara, porque a veces Cámara no deja claro o omite una regulación o hay errores materiales. En ese caso también lo pueden plantear ante la Cámara. ¿Ante quién se interpone? Ante el mismo juez que dictó la resolución. Puede ser a pedido de parte o de oficio. Es decir, sucede que cuando hablamos a pedido de parte, ustedes en realidad no son parte, pero se refiere a peritos y abogados.
Pero muchas veces, el mismo juez, no muchas veces, algunas veces, dictada la resolución, el juez se da cuenta o le hacen ver de que ha cometido alguno de estos errores, motivo por el cual de oficio el juez lo corrige, sin que lo pidan. Y el plazo es de 3 días, en el fuero civil, comercial o laboral. Ahora bien, si se trata de una sentencia definitiva de cámara, en los fueros civil y comerciales de 5 días. 3 días en primera instancia. Y en los fueros civil y comercial, en cámara, 5 días. Bien. Pasamos al segundo recurso, que es el de revocatoria o reposición. ¿Cuál es el objeto del recurso de revocatoria? Es que el mismo juez que dictó la resolución la cambie, la modifique, por contrario, el término en latiguillo es por contrario imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que en contra de lo que ya dijo, o sea, como que se desdice de lo que dijo porque se da cuenta, ya vamos a ver que puede ser de oficio o a pedido de parte, se da cuenta del error y lo puede corregir él mismo, como en la aclaratoria, o a pedido de parte. A pedido de parte no es tan sencillo que el juez cambie, porque es como que asume un error y muchos magistrados no les gusta asumir el error, no obstante lo cual yo diría que es peor, porque en segunda instancia, cuando la Cámara recibe, lo primero que dicen es cómo se equivoca en esto. ¿Me explico? Pero bueno, el plazo es 3 días. Y hay algo que conviene hacer cuando interponen revocatoria, que es lo que se llama revocatoria con apelación en subsidio. ¿Por qué conviene hacerlo cuando interponen una revocatoria? Es decir, cuando interponen una revocatoria, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a ver algo de eso, pero supónganse el artículo 109 del Código de Procedimiento Laboral establece que no se puede apelar en la etapa de ejecución. Esto lleva muchos años. Quizás no existían las cuestiones que se fueron generando a través del tiempo, motivo por el cual no desconocían que en la etapa de ejecución se producen muchas cuestiones que hacen a la defensa, al derecho de defensa. No obstante lo cual, planteando el 109, dice, apelan ustedes, dice, no por el 109. Hablamos en laboral, porque el 109 dice que no se puede apelar en la etapa de ejecución. Pero el artículo 109, en el artículo 105, inciso H, establece una excepción que dice cuando, no me acuerdo exactamente el texto, pero dice cuando la denegatoria afectara la defensa en juicio, es una excepción a lo que establece el 109. Se van a encontrar en numerosas oportunidades no a la apelación por el 109.
En ese caso, si pueden plantear la apelación directa, pero a veces conviene plantear una revocatoria con apelación en subsidio. Ahora vamos a ver por qué. Pero cuando piden la revocatoria, la tienen que fundar. ¿Por qué no a la aplicación del 109? Y sí a la excepción, que es el 105, inciso H, por la cual deberían conceder la apelación. Entonces, lo que tienen que fundar es por qué motivo debería otorgar, cambiar o conceder la apelación. Entonces, uno en la revocatoria plantea que el 105, inciso H, establece que, y en este caso particular, se afecta la defensa en juicio porque no permiten defenderse respecto de algo que es respecto a una resolución judicial que nos perjudica. Con respecto a por qué la apelación en subsidio es, si apelan directamente, se acabó el problema. No le van, es decir, si apelan directamente y le concedes una cosa, si apelan y no se lo conceden, ahí vamos a ver después qué recurso se plantea. Pero, ¿por qué la revocatoria con apelación en subsidio? Porque si plantean una revocatoria y se la deniegan, tiene que estar muy atento cuando le denegaron la revocatoria, no al lugar, para estar en tiempo para interponer el recurso de apelación. Como la mayoría de las veces la revocatoria es denegada, si se la deniegan, tienen que resolver el recurso de apelación. Aunque cuando ustedes está el tema del 109, no a la revocatoria y no a la apelación. Y ya vamos a ver cómo resolvemos. ¿Se entiende por qué en subsidio? Para evitar estar tan atentos, ya plantean las dos. Entonces le van a conceder supuestamente no a la revocatoria y sí a la apelación. Yo, hablando del 109, del Código de Procedimiento Laboral, estoy hablando de un caso muy particular que es el famoso denegatoria de la apelación por la etapa de ejecución por el tema del 109. Pero hay montones de casos donde le pueden hacer ver al juez que lo resuelto no está acorde a lo establecido en la ley. Hace solo 15 minutos estábamos hablando de un juez respecto de exhortos, que la nueva ley establece que no se puede devolver el exhorto, el principal, hasta tanto los honorarios del perito sean satisfechos, y el juez dice que entregue copia para formar incidente y remitir el expediente al lugar de origen. Ahí pueden plantear la revocatoria con apelación. La revocatoria, porque seguramente el juez ignora, porque no puede ser que sea tan clara la ley al respecto, entonces le hacemos ver que la nueva ley de honorarios profesionales establece que no se puede devolver el expediente hasta que los honorarios son satisfechos. Ahora, puede ocurrir, como me ha ocurrido muchas veces a mí, está bien lo que dice la ley, pero este juzgado hace esto, ¿no? Que ya es una rebeldía, pero es otro tema. Podemos hacerle ver al juez que se equivocó y lo puede corregir. Y si no, ahí apelamos. Entonces, pero interponemos la revocatoria con una apelación en subsidio, para que resuelva primero. Si hace lugar a la revocatoria, no va a devolver el expediente hasta que sean satisfechos los honorarios, y si no hace lugar a la revocatoria, va a tener que hacer entre comillas, lugar a la apelación, porque después vamos a ver que puede denegar también la apelación. Bien, entonces ese es el sentido de interponer la revocatoria con apelación en subsidio. O pueden apelar directamente. Pero a veces hay cosas tan claras, que pueden intentar, de hecho muchos jueces lo revocan
y evitan la apelación, corrigiendo lo que consideran que fue un error. Bien. Apelación, recurso de apelación. Este es el más conocido. Si apelan con expresión de agravios en los fueros comercial, en los no laborales, civil, comercial y demás, civil y comercial federal y los demás, seguramente le van a pedir patrocinio letrado. Tendrán que hacerlo. En cambio, en el fuero laboral tenemos un permitido, llamémosle así, de invadir jurisdicciones, porque sería incompatible para el perito plantear cuestiones que hacen al tema, cuando entramos en litigio, debe intervenir un abogado. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? Muy simple, intentar que un tribunal superior modifique la resolución del tribunal inferior. Se interpone ante el mismo juez, igual que la aclaratoria y la revocatoria, y procede contra providencias simples que causen gravamen irreparable. Acá tiene que causar gravamen irreparable, porque no tiene sentido apelar a una providencia simple que en el proceso se va a arreglar, se va a solucionar. En cambio, las que producen o causan gravamen irreparable, si no lo resuelven en ese momento, no lo van a poder resolver más en el desarrollo del proceso. Sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Esto es, son las providencias simples que causan gravamen, interlocutorias y definitivas. Y acá viene el famoso 109 del Código de Procedimiento Laboral, donde es una excepción que dice que en la etapa de ejecución no se puede apelar. Por ejemplo, han surgido muchísimas. No nos olvidemos que la ley, no nos olvidemos que el Código de Procedimiento Laboral lleva muchos años, y cuando fue el tema que muchos no deben conocer y algunos sí por la edad, cuando salió la ley de consolidación de deudas, que era que todas las deudas del Estado se consolidaron y empezó el pago con bonos. Bueno, en la etapa de ejecución se empezaron a plantear muchísimos problemas que deberían resolverse o debían resolverse en la etapa de ejecución. Si nos impiden apelar, no tenemos defensa. Con la ley 24.432 del 95, apareció el tema del 25%, el tope del 25% para repartir entre abogados de la parte vencedora y peritos, por los cuales el total de los honorarios de los mismos no se podía superar el 25% del monto de condena. Y eso se produce en la etapa de ejecución, no antes. Cuando está terminado o está concluyendo el juicio y tenemos la sentencia definitiva y la regulación de honorarios, aparece la parte que dice que se aplique el artículo 8 de la ley 24.432. Entonces habrá que hacer una liquidación acorde a ella. Bueno, como ese artículo 8 está muy, muy remanido a través de los años, desde el 95 hasta ahora, la jurisprudencia, no diría mayoritaria, en muchísimos casos
que generalmente se plantea en el fuero laboral, la jurisprudencia de segunda instancia de la Cámara ha establecido y ha dictado la inconstitucionalidad de este artículo, con fundamentos muy amplios, muy buenos, inclusive oponiéndose a lo que la Corte Suprema había establecido respecto de que sí no es inconstitucional, o sea que es constitucional. Sin embargo, eso se planteó por la Corte Suprema en un caso que llegó a la Corte. Entonces, algunas salas, cuando se plantea ese fallo de la Corte, algunas salas del fuero laboral, varias, dicen, si bien la Corte ha dicho esto, este caso es distinto. Entonces, se apartan y resuelven declarando la inconstitucional. Bueno, todo esto se plantea en la etapa de ejecución. Si a mí no me permiten apelar por el 109, es importantísimo, en algunos casos, la plata que perdemos de nuestra regulación de honorario. Es decir, de los 15.000 pesos terminamos cobrando 1.500, por ejemplo. Todo está en función de la cantidad de peritos, otra de las cuestiones y fundamentos que se ponen. Depende de cosas que no tienen nada que ver. El perito trabajó, bueno, y se plantean en la etapa de ejecución. ¿Cómo hacemos? Entonces ahí viene, por ejemplo, la revocatoria por el 105 inciso H y la apelación en subsidio y va a Cámara. La suerte que caiga en varias salas que, eso es otra de las cuestiones, que han establecido la inconstitucionalidad. Lo que pasa es que hay que fundarlo bien, que hay mucha jurisprudencia al respecto, fundarlo bien a los efectos de no perder. A veces lo plantean los abogados, y como en los procesos, o sea, que el abogado plantea la inconstitucionalidad. El perito, ¿qué tienen que hacer? No debería hacer nada, porque hay un principio procesal que se llama principio de adquisición, que implica todo lo que se adquiere para uno se adquiere para todos. Motivo por el cual, si el abogado logra que se declare inconstitucional, el perito se beneficia con la liquidación sin aplicar el tope. En ese caso esperamos, y si no, buscamos antecedentes y lo hacemos nosotros. Como les decía, esto generalmente se plantea en el fuero laboral. Hay muy pocas planteos del tope en los otros fueros, pero se puede plantear. Lo que pasa es que prácticamente no hay jurisprudencia en los otros fueros. Motivo por el cual utilizamos fallo de Cámara laboral, que no tiene nada que ver porque la cuestión es la misma, los fundamentos son los mismos, para pedir la inconstitucionalidad. Tenemos casos, muchísimos casos. En alguno se ha planteado, en particular para ese caso, donde por aplicación del tope, el abogado que ganó el juicio cobra menos que el abogado que perdió. Insólito. Es decir, un dislate jurídico. Todo eso, lamentablemente, en el Código Civil y Comercial nuevo, está establecido el tope. Y ya que viene el caso, como ya se está ya hay una comisión que está trabajando con la modificación, a pesar de que es nuevito, porque muchas cosas que se habían, digamos, puesto en el proyecto fueron sacadas con otro gobierno, y ahora este gobierno ha tratado de implementar, a través de una reforma de la ley, lograr introducirlos. Muchas cosas, el tema de fertilización asistida, el tema de alquiler de vientre, todo eso fue sacado, obviamente con el mismo tema del aborto. Es decir, donde hay intereses muy discutidos, filosóficos, éticos y demás,
que influyen y en ese caso todo eso fue sacado. Bueno, no lo sé con seguridad, pero calculo que está referido a introducir cosas que se sacaron en el otro. Bueno, nosotros vamos a tratar algo muy difícil de ver quiénes son los que están trabajando esto, a ver si podemos lograr que se modifique lo del tope. Los fundamentos son claros. ¿Por qué poner en la ley lo que numerosos jueces vienen declarando inconstitucional? Ese es el fundamento. Veremos cómo nos va. Bien. Disculpen ustedes que muchas veces, no acá, sino en muchas charlas, yo me voy, pero a veces está bueno en lo que pasa en la práctica y que vean cosas que si hablamos directamente de los artículos y demás se pierden, ¿sí? Y además para no aburrirlos tanto. Yo que he estado de ese lado a veces me he aburrido porque lamentablemente hay temas que son aburridos. No es fácil lograr despertar a los asistentes, pero trato siempre en mis charlas de, aunque me vaya por las ramas, comentar algo que es de utilidad para todos. Bien, dijimos contra qué procede y hablamos de el artículo 109. Los plazos son de 3 días para las providencias simples que causen gravamen irreparable y para las sentencias de interlocutorias. O sea, apelar una sentencia interlocutoria y una providencia simple que cause gravamen irreparable es de 3 días. Y 6 días para las sentencias definitivas en laboral y 5 para civil y comercial. 3 días para las providencias simples que causen gravamen y para las sentencias interlocutorias. Para sentencias definitivas, 5 para el laboral y 6 para el fuero civil y comercial. Perdón, 6 para el laboral y 5 para el fuero civil y comercial. Y nos queda el último recurso. No, venimos bien. Demasiado rápido. No, venimos bien. Faltan todas las preguntas. Pues. Sí, por supuesto. Nos queda el último recurso de queja. Cuando escuchen queja o traten de diferenciar lo que es un recurso de queja con la gente. Sí, porque yo me quejé, típico vocabulario de alguien que no está en el tema. Por eso se los comento y se lo advierto. Sí, porque yo hice una queja. ¿Qué quiere decir hice una queja? Bueno, yo planteé. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Porque si no plantean un recurso, téngase presente. El juez no va a resolver eso. Sí, porque estoy desconforme con tal cosa. Bueno, eso no es un escrito judicial. Si está desconforme, planteen un recurso. ¿Sí? Bien, entonces cuando hablamos de recurso de queja, es un recurso procesal que tiene sus requisitos. Ahí cambia ante quién se interpone. Esto es el único recurso que no se interpone ante el juez que declaró que dictó la sentencia o la resolución judicial, sino que se interpone directamente en cámara. El plazo para interponerla es de 5 días en el fuero civil y comercial y 3 días en el fuero laboral. Ahora, ¿cuál es el objetivo o el objeto de este recurso? Cuando nos deniegan la apelación, por lo que sea, no ha lugar a la apelación por tal cosa. El único recurso para que ustedes vean y sepan
no que como nos pasa, sino porque me denegaron la apelación y porque hiciste nada. Pero vos sabés que tenés un recurso, porque si no, no tendríamos defensa ante resoluciones del mismo juez. En este caso, nos deniegan la apelación por el 109, no a la revocatoria y no a la apelación por el 109. Vamos en queja a la Cámara, con, obviamente, todos los fundamentos que hacen a la cuestión. El código establece cuáles son los requisitos que hay que presentar. Aquí es un poquitito más complejo, digamos. Seguramente le van a pedir este patrocinio letrado. Tienen que rápidamente, cuando le deniegan la apelación, sacar copia de la resolución que fue objeto de la revocatoria. Si fue en el mismo escrito revocatoria apelación, el mismo escrito donde la denegatoria y el pedido del recurso. Todo eso está establecido en el Código de Procedimientos. Los requisitos son 4 o 5. Hay dos cuestiones que tiene que resolver la Cámara. Primero, si hace lugar a la queja o no. ¿Por qué? Si corresponde, en función de lo que la ley establece, que se aceptaba la queja. Por ejemplo, que la Cámara vea bien que hay un tema de defensa del juicio que el juez, al no conceder la apelación, lo está afectando. Entonces dice, sí corresponde por el 105, inciso H, que haga lugar a la apelación, hace lugar a la queja. Pero recién ahí va a resolver el tema de fondo, motivo por el cual puede hacer lugar a la queja, pero ratificar el fallo de primera instancia. Puede no hacer lugar a la queja, porque falta algo, o puede hacer lugar a la queja y también revocar el fallo de primera instancia, motivo por el cual vuelve a primera instancia y el juez va a tener que cambiar la resolución. La nueva ley de honorarios establece algo respecto de las apelaciones a la regulación de honorarios. Establece que todas las regulaciones son apelables en 5 días de plazo y además establece que en la expresión de agravios, esto es, los fundamentos por el cual ustedes consideran que la resolución debe ser cambiada, se pueden poner en el mismo escrito de apelación. O sea, apela, y expresa agravios. Sí, me agravia la resolución porque afecta a los derechos de propiedad, principios constitucionales y todo ese tipo de cosas que está en la jurisprudencia. Bien, hay otros recursos. El recurso de queja, por ejemplo, también se puede plantear en la Corte Suprema cuando la Cámara de Apelaciones, en cualquier fuero, resuelve en contra de nuestra petición y ustedes plantean el recurso extraordinario. También el recurso extraordinario se puede conceder hoy día
prácticamente, y más después del llamado de atención de la Corte a los tribunales superiores respecto que paren la mano con conceder recursos extraordinarios, porque incumplen las causales para que se conceda recursos extraordinarios, son muy pocos las cámaras que conceden el recurso extraordinario. Pero así como cuando no se concede la apelación tiene la posibilidad de ir en queja a la Cámara, cuando la Cámara no les concede el recurso extraordinario, el afectado puede ir en queja a la Corte Suprema. Y acá, porque yo tengo ahora un caso en fuero laboral como perito, algo muy importante. El recurso de queja en la Corte Suprema, la resolución del recurso de queja puede demorar 2, 3, 4 años. Entonces, es bueno saber que el recurso de queja no suspende el curso de la acción, el curso del proceso. Motivo por el cual, una vez planteado el recurso de queja, que nosotros no nos enteramos, es muy posible que no nos enteremos, sí los abogados, sería bueno que nos enteremos, porque al no suspender el curso del proceso, vale lo resuelto por la Cámara. Estamos en condiciones nosotros. Yo tengo un caso ahora que estoy esperando a ver qué hace el abogado, también que la Cámara no hizo lugar, plantearon el extraordinario, le denegaron el extraordinario y fueron en queja a la Corte. Ahora bien, estoy esperando que, ya están las regulaciones, todo, estoy esperando ver qué hace el abogado, a ver si practica la liquidación con la resolución de Cámara, mejor, la resolución de primera instancia, ratificada por la Cámara, practica liquidación, lo que me va a permitir a mí intimar al depósito. Cuidado, cuidado. Nos estamos arriesgando a que si la Corte Suprema, luego de 3 años, hace lugar en favor de uno u otro abogado y nosotros cobramos parte indebida, una parte, tendremos que devolver la plata. No hace mucho, un colega de la comisión vino y me planteó, ¿qué hago ante esa causa? Le digo, ¿tenés bienes? Sí, devolver la plata. Era bastante, era bastante. Motivo por lo cual, cuidado. De última, hagan una reserva, cóbrenlo, compren dólares, porque además se lo reclaman con intereses. Devuélvalo con interés. O compranle VAX o lo ponen a plazo fijo. Pero cuidado con eso. No, bueno, no sé, eso depende de lo que le reclamen, depende del fuero. Sí, y ahí puede haber o suscitarse otro tema, que esta tasa no, yo lo voy a devolver con la tasa pasiva, no con la tasa activa que me reclaman. Bueno, y ahí habrá que resolver, según el fuero y demás. Pero, cuidado. Bien. ¿Pasamos a las preguntas? ¿Cómo? ¿Pasamos a las preguntas? Sí. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Y vayan levantando la mano, así las podemos hacer en forma oral. Dale. Perdón, antes que hay una cosa, hay otros recursos como el recurso de nulidad, que son complejos, no tiene sentido charlarlo con ustedes. Lo práctico es esto que hablamos, para que conozcan y se puedan defender de lo que pasa en el proceso. Y si tienen dudas, consultan y rápidamente para no perder que se venza el plazo. ¿Correcto? Y el recurso de inaplicabilidad de ley que fue derogado y que creo que ahora
ha vuelto, pero es un tema también complicado para ustedes. Así que bueno, preguntas. Sí, ahí adelante. Gracias. Buenas tardes. Muy interesante el tema, ¿eh? Será porque yo estoy un poco alejada de los conocimientos. Es muy simple. Simple, pero... Es fácil para el que lo visualiza, claro, sí. Pero es muy importante. Sí, sí. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. En una regulación de honorarios, ¿sí? Contra una sociedad anónima fue sobre un accidente. Ahora bien, fue regulado en mayo los honorarios, ¿sí? Y me llama la abogada, no sé de qué parte, para avisar que quiere pagarlo directamente. Es la primera vez que me sucede, pagarlo directamente sin pasar por el juzgado. O sea, que me depositan los honorarios. ¿Y qué tengo que hacer yo? Además de enviarle la factura, no sé. ¿Qué proceso hay que hacer? A ver, hoy tiene varias cosas. Esto no es lo mismo que pactar con los abogados antes de que tener la regulación definitiva. Cuidado con eso. No, por eso digo, diferenciémoslo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Sucede y le puede traer problemas. No se puede hacer. No, lo otro. Antes de la regulación. Sin regulación. Jorge, sin que haya regulación. Con respecto a esto, ocurre en muchos casos. En esos casos le piden factura y una carta de pago. La factura, según los importes, tiene mucha importancia para que los que somos monotributistas, que al hacer factura, cosa que la cobranza judicial no necesita hacer factura, pero debería declararse, pero que la FIP no se entera, salvo que vaya puntualmente, la factura le va a generar una obligación impositiva. Y la carta de pago que le piden, es más, le piden que le mande por fax. Bueno, pero muchas veces le pide... No, me pide nada más que la factura. Que le escanee la factura para ganar tiempo, sobre todo las compañías de seguro, sí, las ART, que le escanee la factura, total, ustedes la factura la tienen ustedes, sí, que le escaneen, entonces usted se la hace la factura, la escanean, se la mandan y ya le preparan el cheque. Sí. O me mandan la carta de pago tiene que ver con que ustedes informan al juzgado, eso se lo van a la empresa, la empresa normalmente va y la presenta en el juzgado para acreditar el pago. Eso no tiene ningún problema. Yo no tengo que hacer nada. El único tema, sí, piensen, es el tema impositivo. Yo no debería asesorar impositivamente, pero si ustedes son muy religiosos y sí, declaran todo, sí, aunque no hagan factura, cuando tengan que recategorizarse, sí, van a tomar en cuenta. Pero si el monto es muy grande... No, son 16.000 pesos. Bueno, depende de la escala de valores. Depende de la escala de valores. Hay algunos que acá están mirando, ¿qué es poco? Dicen, No, lo que pasa es que es el más alto que recibí durante todo este tiempo, así que... ¿Cuánto tiempo? Y ya hace mucho tiempo. ¿Cuánto? Mucho tiempo, ¿mucho? No sé cuánto, sí. Bueno, de esos importes, bienvenido, ¿no? El honorario sí, más alto. No, lo que sucede es que no sé qué proceso tengo que hacer después, a continuación de que yo recibo el CBU. Nada. No tengo que avisar al juzgado tampoco. No. Ah, perfecto. Supuestamente le conviene la carta de pago presentarlo, por eso le piden dos copias, original y copia, y la presentan ellos para acreditar que está pago. Porque claro, si no, el tema es la factura nada más. Nada más. Pero perfecto. bueno, si hacen la factura y le dan la carta de pago, no trae ningún inconveniente. Claro. Porque ustedes están cobrando... Esperen, un momento. Terminamos y vamos. Sí. El honorario está regulado y está firme. Está firme. Sí. Listo. Ah, perfecto. ¿Algo más? No, muchas gracias. Bien. Muy amable. ¿Quién más? ¿Quién? Hay por ahí una inquietud. Sí, no hay otra. Una consulta, doctor. Cuando habló del tope del 25% de la ley 24432, para cuando hay varios peritos,
Ahora, ¿qué pasa si hay varias demandadas? ¿Se puede ejecutar a todas y se ampliaría ese margen? Sobre todo cuando hay un accidente de trabajo, que está donde trabaja el actor, la RT. Lo que pasa es que si la plantea una demandada por el derecho, por el principio procesal de adquisición, y le hacen lugar, vale para todas. No se olviden que las codemandadas son solidarias en el codemandadas, no actor y demandado, cuando hay en la solidaridad, sino las codemandadas son solidariamente responsables. Si paga una, le puede reclamar a la otra lo que pagó, ¿correcto? Pero si una lo plantea, el tope, lo van a resolver y la resolución va a valer para todos. ¿Siempre hay una sola demandada? ¿Cómo siempre hay una sola? Claro, o sea, si son 4 en el caso que consulto... No hay una. Son 4 las demandadas, sí. Entonces. ¿Y cómo siempre hay una sola? Claro, porque le digo, como son todas... No son codemandadas. Demanda a las 4 partes el actor. ¿Y son 4 codemandadas? Demandada y son otras. Más. Se llaman codemandadas. Están todas demandadas. Perfecto. ¿Cuál es la duda? Que si hay más de una demandada, es un beneficio para las demandadas. ¿Cuál es el beneficio? Y que todas tienen el tope y no... Como dijo usted, el abogado del actor cobró menos que el abogado de las demandadas. Bueno, de eso se trata los recursos. Si procede el tope, tendremos que interponer los recursos con los fundamentos que corresponden a los efectos de que no se haga lugar al tope establecido en el artículo 8. Perfecto, por gracias. afectar derechos constitucionales. Pues está fundado, bien claro, en muchas sentencias, está lleno de sentencias de Cámara laboral, respecto a todos los derechos que afecta la aplicación del tope. ¿Está? Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Vale. Sí, buenas noches. Sí, quería consultar cómo diferencio cuándo es el recurso libremente y cuándo en relación. ¿Cómo? Cuándo el recurso de apelación es libre, se concede libremente y cuándo en relación. Porque en una tengo que presentar la expresión de agravios y en otro el memorial. No, un momento. Me acaban de conceder un recurso en relación. También yo le diría que no se metan mucho en esto para no complicarlo. Va a ir en relación con efecto diferido, sin efecto diferido. La apelación, los agravios se plantean en primera o en segunda instancia según el caso. ¿Me explico? Es un poco complicado, pero el código lo tenés. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda? Porque si me dice que se concede libremente, yo tengo que presentar una expresión de agravios o un memorial. Memorial o agravio es lo mismo, lo único que en laboral se llama expresión de agravio y en los otros fueros se llama memorial. Pero si pones expresa agravio, lo mismo. Es lo mismo. El memorial se plantea en los otros fueros, se llama memorial. Y según el caso se presenta en Cámara. Y según el caso se presenta la apelación. Yo acabo de presentar acabo de interponer una apelación y en el mismo escrito de la apelación puse los agravios y ahora le van a dar traslado a la parte para que tenga de los agravios. Traslado de los agravios, a ver qué dicen respecto de mis fundamentos. Y la parte va a contestar y lo van a elevar a Cámara. Pero Jorge, ¿no le van a pedir firma del letrado? ¿Cómo? Si no le van a pedir firma del letrado al expresar agravios. Siempre. ¿Qué es fuero laboral? Sí. Depende del juzgado. Corresponde patrocinio letrado. Cuando uno ya toca la ley, entonces es un tema de los abogados. Perfecto. Pero bueno, gracias. Hay casos que pasa y casos que no pasa.
Pero porque tengo ella. ¿Vos querías preguntar algo de este tema? Ah, bueno, dale. Y después vamos con vos. Bueno, no sé, ¿qué tal? No sé si es exacto este tema, pero en el caso de regulación de honorarios, exhortos, en fuero comercial, usted decía algo como que con la parte demandada el perito no puede... había dicho como que en eso no se puede hacer nada, o sea, factura sí, pero si no... Perdón, ¿en exhorto? En exhorto. No, de exhorto no dije nada de eso. Bueno, no me pareció... ¿Cuál es la duda? No, la duda es si en un caso... Miren, de la ley de honorarios que está vigente establece que hasta la ley, el tema exhorto se planteaba en todas las charlas, hablemos de exhorto o no hablemos de exhorto, era una espina que tenemos, que venimos peleando hace muchos años, más de 15 años. He entrevistado a 20.000 diputados y senadores para tratar de ver, nunca pudimos lograr, no tienen ni idea de qué hablamos, y no es un tema que tenga impacto. Esta ley, bienvenida para algunas cosas, va a traer muchos problemas a la ley, pero no en cuanto a exhortos, fue clara, aunque el fuero comercial lo venía resolviendo de esa manera. Yo antes de la ley no devolvieron el expediente hasta que no me pagaron los honorarios. Yo decía, bienvenido a todos los exhortos, porque cobramos más rápido que en ningún lado, en fuero comercial o el civil. A partir de la ley se acabó el problema, ningún juez puede devolver el expediente hasta tanto se satisfacen los honorarios regulados, firmes, porque a veces se apela y la Cámara resuelve. Está bien. No, lo que quería decir es, no se puede arreglar algo con los abogados de la parte hasta que no se regulen. ¿Arreglar qué? Los honorarios periciales. Sí, a veces lo hacen. En los exhortos, sí. Me ha pasado, sí. Me ofrecieron pagame X para rápidamente volver el expediente. Sí. Por eso pagan rápido, porque están muy interesados en que el expediente vuelva para allá, porque al abogado diligenciante le están diciendo, lo están apurando desde el lugar de origen. Está bien. Entonces, eso sí se puede hacer. Seguramente, y raro que no preguntaron, ¿y quién lo tiene que pagar? No hay condena en costas. Claro. Bueno, en teoría uno de los demandados. No es nuestro problema. Claro. Seguramente lo va a pagar el actor. O la demandada. ¿Quién? O la demandada, ¿no es cierto? La demandada no le importa. Llevárselo. El actor es el que se lo quiere llevar. La demandada no le importa. Habría que ver cuando estamos en etapa de prueba, en un exhorto, y la demanda es accidente, muertes o civil, muertes y demás, 2 millones de pesos de demanda, viene acá porque la empresa está acá, nos regulan sobre los 2 millones, que si hablamos del 5%, estamos hablando de 100.000 pesos, ¿sí? ¿Está bien la cuenta? Sí. ¿Quién va a pagar eso? Pero eso, como otras cosas que plantea la ley, que son horarios, el pedido de honorario definitivo transcurrido un año de entregado a la pericia y contestado los cosas, vamos a ver los problemas que va a traer. Ese es un gran horror de la ley. Nosotros no es nuestro problema. Pero no vi que se planteara un caso así de tanta dinero, pero puede ocurrir. Bueno, vos. El expediente no se puede devolver. Bueno, buenas tardes. La pregunta es por el fuero laboral. Es un expediente en donde la contestación de la demanda, la demandada lo que hace es ya atajarse y pedir la reducción al 25% de los honorarios. Sí. De alguna manera anticipándome a ese momento, frente a la sentencia de primera instancia y de segunda instancia. ¿Lo planteó en la demanda? Sí. Sí, hay muchos casos. Sí. Bueno. De ahí vienen las preguntas. Sí. ¿Cuál es el momento claro, esa en es mi que debe plantearse el tope sí. o contestar si se lo planteó otro? Claro. No hay nada establecido al respecto. ¿Sí? Primera respuesta. Sí. No hay ninguna disposición legal que lo establezca.
Entonces, como empresa de primera línea, lo primero que hacen la demanda, plantean el artículo 8, no es obligación del perito contestarle. Pero, si tienen ganas y quieren hacer las cosas bien, presentan un escrito donde dicen que vuelvo a repetir, si no lo hacen, no pasa nada, porque la cuestión se plantea en la etapa de ejecución. Pero, si tienen ganas, y para mostrar que el perito sabe... ¿Qué sería? ¿Dentro del dictamen? No necesariamente, no hay un momento, pero si tienen ganas y le tienen ganas de decir a la empresa, mira que estoy presente, atento al pedido en la demanda, atento, vengo a dejar planteado para el momento procesal oportuno la inconstitucionalidad del artículo 8 de la ley 24/4, 1 y 8. Si querés. Si no querés, no es obligación. Y el momento entonces, si no fuera sería cuál, una vez que se practica liquidación cuando hay que por practicar la Secretaría. Liquidación, sí. el abogado practica la liquidación y viene la demandada y dice, no, por el tope es esto. Ahí está. Y ahí es donde tienen que intervenir. Ok. Con los recursos que correspondan. Que sería una apelación. Seguramente lo va a hacer el abogado, porque tiene que estar atento, no pueden esperar. Además, lo plantea el abogado, por ahí, ojo, hay abogados que han planteado y le han perdido por no fundarlo bien. Claro. Es decir, ahí vayan a buscar los antecedentes rápidamente, las sentencias, la llaman a Andrea, que es asesora externa, y ella le va a decir, la va a remitir a la jurisprudencia, y de nada. Y tienen jurisprudencia y plantean esos fundamentos, porque, ojo, hay malos planteos de algunos abogados, obviamente los peritos, pero algunos abogados que le han rechazado porque no convence al juez respecto de sus derechos. No planteó qué es lo que lo ha afectado. Claro. ¿Cuáles son los derechos constitucionales afectados, por ejemplo? Por eso hay que hacer bien, afecta el derecho de propiedad, el derecho al todo trabajo se presume oneroso y no gratuito, un montón de derechos constitucionales. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Dale. Si ya se cobró. Espera un poquito. Adelante. Si ya se cobró, digamos, depositaron sin el respetando el 25%. Lo que regularon. Claro. Y cobraron. No lo que regularon, depositaron proporcionando con el 25%. Hicieron la liquidación con el tope y depositaron. Sí. Cobren lo que le depositaron y ya implementen interpongan el recurso. Ah, pero hay un plazo, ahí es lo que... ¿Para plazo. Cobrar no? No, para cobrar no, para... Sí. Plazos sí son... Y los recursos tienen plazos. Claro, claro. Claro. ¿Alguna otra consulta? Allá atrás. Le quiero consultar sobre un caso que me pasa a mí. Hace 2 años yo tengo regulado los honorarios por un juzgado, el cual vino con un exhorto. El exhorto es de Bahía Blanca. Yo, evidentemente, he presentado muchas notas en el juzgado y me han atendido y directamente se han negado a... ¿Hay incidente formado? ¿O se fue el expediente a Bahía Blanca? Sí, esto es antes de la ley. O sea, esto hace 2 años más o menos que me no reguló los importa honorarios. cuánto hace. Sí. ¿Quedó en el juzgado un incidente, copia de lo que se mandó? No lo sé. O sea, a mí me dijeron que el expediente lo giraron. No, entonces, claro. A ver. Yo he presentado notas, las cuales las reciben, pero... Sí, aquí, olvídate, no podemos hacer nada en cuanto a que no se debió haber remitido hasta tanto se formó, es que es laboral, hasta tanto se hubiera formado incidente porque hay una
resolución, un acta del fuero laboral que establecía que los peritos deben pedir que se forme incidente y demás. Ya se fue. Mi consejo es que con la tecnología actual tenés manera de llamar al juzgado de Bahía Blanca y como perito interviniente y averiguar cada tanto hasta conocer cuándo se dicta la sentencia definitiva. Claro, ese es mi problema, porque acá es como que no hay ningún... Y yo tengo otro caso similar en el cual... Pero perdón, vamos a lo de Bahía Blanca. Sí. ¿Te queda claro? Sí. Tenés que enterarte, Sí. porque a veces ir a Bahía Blanca justifica, porque el honorario es muy grande, ponemos un abogado que le damos una comisión que nos cobre allá, y si no, que ejecute allá, porque no se puede ejecutar acá. ¿Se entiende? Sí. Pero con la tecnología actual Sí. se puede conectar con el juzgado de Bahía Blanca para saber en qué estado está, y ahí tenemos que esperar. Claro, porque yo no sé qué pasa con el expediente. Bueno, Sin embargo, en otro caso, que es con Comodoro Rivadavia, que es en contencioso administrativo, yo fui al juzgado y me dieron bolilla. A pesar de que habían mandado el expediente, se comunicaron y ahora armaron una incidencia en el cual, de alguna manera, la parte soy yo, reclamando mis honorarios. Y por lo tanto y no me habían regulado los honorarios cuando mandaron el expediente a Comodoro Rivadavia. Por ahí se equivocaron. bueno. Sí, bueno, ahí hay otro error. Todo esto es anterior a la ley. A ver, Cuando leí el la artículo ley de es la ley, clara, digo, bueno, la ley es clara al respecto de que lo único que está obligado el juez es a regular honorario. Bueno. Por eso, cuando viene un exhorto, debe contener el monto de demanda sí. o contrademanda o reconvención, porque si no, no tiene base regulatoria para poder regular el juez de acá. Pero está obligado a regular. Motivo por el cual eso, ¿cuánto hace? También hace mucho. Bueno, pero ustedes estas cosas las tienen que conocer, porque por falta de conocimiento, y perdónenme que los rete, por falta de conocimiento dejaron que se fuera y no hicieron, le presentaron, bueno, a mí en juzgado laboral me dijeron, no, pero esto no, ¿de dónde sacó esto? Hay un acta de la Cámara del Trabajo y ustedes como Cámara, como juzgado laboral lo deben conocer. No, pero nosotros no sabemos nada. Te llevé la copia del acta y me dijeron, sí, pero este juzgado lo manda igual. Eso es un abuso que se puede resolver, primero, pidiendo que el juez, por haber incumplido el acta, pida la devolución otra vez del expediente para que forme incidente. Entonces debemos saber cuáles son las obligaciones del juez y lo que dice el ley al respecto para poder defendernos. Si no conocemos estas cosas, que no son tantas, no vamos a poder defendernos. Así que Voy a buscar el acta. ahora ya es tarde, hay que seguirlo para ver cuándo hay sentencia definitiva. Dale, ahí. Y espera que está ella primero, después sigo. Hola, buenas noches. Aclaro, es mi primer pericia. Acordaron las partes, me regularon honorario en el mismo acuerdo, los apelé por bajos, me lo concedieron y realmente no sé cómo seguir. O sea, por el momento el expediente no fue a cámara. Esto fue hace una semana. Pero una pregunta te hago. ¿El acuerdo se pactó en cuotas? No. ¿Y qué Pago pagaron? único. ¿Pagaron y ya está pago el acuerdo y la parte actora lo ayer cobró? Tenés que presentar un escrito pidiendo que se eleve. Está bien, ayer o antes de ayer creo que sí, ellos ya creo que ya declararon que se pagó al actor. Pero bueno, yo no sé cómo seguir, si tengo que presentar un escrito más o... Si está concedida la apelación, Sí. tenés que presentar un escrito pidiendo que atento al... Así de simple. O sea, Así no hay de simple, que nada se eleven más. los autos al superior, un renglón.
Porque ahí seguramente lo que estaban esperando era eso. Por eso te pregunté, pues si es cuotas hay que esperar que cobre todo el actor, pero si es pago único estarían esperando que cobre el actor para irse a cámara. Claro. Con esta aclaración. Generalmente el juez dice, no lo podemos elevar, entonces yo voy a esperar un año, si son 12 cuotas, no lo podemos elevar y mientras tanto no llega a la Cámara y no resuelven. En ese caso hay dos posibilidades. Jueces que actúan como corresponde, le dicen al abogado, atento a que el expediente debe estar en el juzgado y a los efectos de que pueda cobrar las cuotas, porque sin cuota no puede cobrar el actor o el beneficiado, se forma incidente. Y si no lo formás vos, lo forma uno, con las piezas que corresponde, a las cuales se pide certificación al juez y se eleva a la Cámara para que no tengamos que esperar 3, 4, 8, 10 meses, 12 meses. Está bien, igual este no es el caso porque era un solo pago. Pero vos es el escrito que se eleven al superior. Está bien, gracias. Acá adelante había otra consulta, ¿no? ¿Vos? Yo quería saber si la sentencia interlocutoria puede terminar ahí el juicio con la sentencia. Bueno, no entendiste bien lo que es. No, está bien. Si no preguntás, no lo vas a saber nunca. La sentencia interlocutoria resuelve en cuestiones que se presentan durante el proceso. No es el fin del proceso. Cuando hay una cuestión que se plantea, donde uno dice A y el otro dice B, el juez debe resolver. Eso se llama sentencia interlocutoria porque hay sustanciación. Hay uno que dice una cosa y se le va a trasladar al otro para que conteste. Y eso debería generar costas en favor de quien sea. Ajá. Claro, yo pensaba cuando había conciliación, pensé que era por eso. Le decía que si podía terminar no tiene nada que ver con la conciliación. La conciliación es una forma anormal de terminación del proceso junto con la caducidad de distancia, el allanamiento y demás. Ahí donde está bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces le agradecemos al doctor Kohn la participación y los esperamos a todos el 5 de septiembre en la reunión mensual que tenemos de la Comisión de Actuación Profesional en el ámbito judicial. Son los primeros miércoles de cada mes. En septiembre es el 5 de septiembre, 18:30 horas. Así que todos los que quieran venir, los esperamos. Antes que se vayan, gracias. Antes que se vayan, adelantarles que septiembre-octubre son los meses de inscripción de peritos, que tuvimos la suerte de que no se indexen los 500 pesos, a pesar de que el Consejo ha pedido que eso, no sé, porque en realidad estamos hablando de un impuesto al trabajo que para los peritos pueden pagar 2 años de 500 y no haber cobrado una sola pericia. Esto es un impuesto al trabajo, pero lamentablemente, a pesar de todo lo que hacemos, bueno, con relación a la inscripción, el día 19 de septiembre, y después va a haber otra antes que finalice en octubre, va a haber charlas explicativas de la forma en que deben actuar para inscribirse. Eso era todo. Gracias. ¿Vos tenés alguna pregunta? No. No, ella. ¿Cómo vino acá? No los carteles. No puede no haber. ¿Yo también? Dale.